pues en la hora que nos estén viendo hoy día, ya saben, estamos muy contentas de tenerlos con nosotras una vez más en este su espacio para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, los invito a quedarse porque vamos con los ecos de la CELAC y también tenemos un invitado esta tarde. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Es un gusto, como siempre, estar aquí para informarles cosas relevantes, importantes para la vida pública de nuestro país. Vamos con temas internacionales importantísimos hoy que nos ocupan como mexicanos. Bienvenidos, soy Arely Meja, comenzamos. Así es, pues vamos en materia. Fíjense que hoy vamos a hablar precisamente con estos ecos del derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Tan mal entendido, por cierto, y también tan mal respetado. Entonces, ¿qué es este derecho? Bueno, es el derecho que tiene un pueblo, y fíjense, la diferencia entre pueblo y nación es que pueblo va hacia el futuro, nación va hacia el pasado. Es decir, la nación reivindica las raíces, la tradición, la historia, ¿sí?, la cultura de un pueblo, y lo que es pueblo propiamente ese vocablo ya nos lleva hacia el futuro, hacia el destino común, hacia ese desarrollo como sociedad, como colectividad. Entonces, a este conjunto de personas que tienen esta cultura en común, ya definimos cultura la semana pasada, pues entonces nos permite decir que ese grupo humano tiene derecho a decidir por sí mismo, libremente, la forma de gobierno, su administración de los recursos, por supuesto, su ideología, su orden jurídico y político, ¿sí?, y las costumbres que quiere seguir preservando para el futuro. Entonces, es un principio, ¿sí?, que nació precisamente ahora sí que en los 1900 fue donde ya nace como tal, es decir, se había hecho práctico en los 1800, ¿no?, con las independencias que hubo acá en Latinoamérica. Sin embargo, el reconocimiento del derecho como tal se dio hasta a partir de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en 1918, con los tratados de paz, que es la segunda etapa realmente, se empieza a dar cuenta de que todo pueblo que esté sometido a una potencia extranjera, que tenga un territorio y su cultura, pero que tenga un gobierno al que no responde su identidad cultural, al que no responde su historia, entonces puede, ahora sí, reivindicar su libertad, ¿no? Claro que esto se contrapone con un derecho también muy importante de los pueblos, que es el de la integridad, ahora sí que política y territorial, ¿no? O sea, este Estado-nación al que se estaba oponiendo este derecho, este principio, pues tiene derecho de no desmembrarse, de no convertirse en una pequeña agrupación de estados pequeñitos y débiles, fácilmente sometibles y conquistables de nuevo. O sea, volveríamos al principio. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Bueno, pues evidentemente un pueblo puede quedar dentro de un estado y debe tener un reconocimiento a la posibilidad de darse por sí mismo su gobierno, ¿sí?, a esta forma, al autogobierno, pero obviamente no a la secesión. O sea, no puede reivindicar el territorio y, digamos, separarse o constituirse en un estado dentro de otro estado, no. Entonces, ya hablamos también de los derechos de los pueblos originarios. Ahí establecimos precisamente que tienen este derecho ¿a qué? Al reconocimiento a su propia cultura, tradiciones, historia, lengua, música, etcétera, o sea, su cultura, y que el Estado al que pertenecen, porque ellos no quieren separarse, realmente no quieren eso, ellos puedan pertenecer, pero sin perder su identidad, ¿ok? Entonces van a ser eso, los pueblos que tienen su identidad y que debe de respetárseles y su gobierno. Entonces, esto es en el ámbito interno y externo, ¿no? Entonces, hacia lo externo, evidentemente, vamos a estar hablando en un momento más también. Y esa parte que menciona Nancy es muy importante porque es lo que da origen a cómo se ha ido conformando, pues a partir, saben, desde que nuestro país es independiente, se empezó a gestar una forma de política exterior, pero que avanza y con el tiempo a nuestros días llega a ser, porque saben ustedes que más o menos para 1988, cuando se empieza a dar forma real en nuestro país a empezar a manejar la política exterior de nuestro país y empezar a dar una forma para que entrara en el concierto internacional en una forma pues más
digamos, tomando un cierto liderazgo, porque además nuestra nación, como uno de los países más importantes de la región, de este continente, de los países hispanos, latinoamericanos, ha tomado una relevancia importante. Entonces, esto está sustentado en el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución de nuestro país, que es la política exterior de este país le corresponde al Ejecutivo de la Nación llevarla y además dar una imagen muy importante de conducir correctamente la política exterior de nuestro país. Y esto viene a cuento porque lo que acabamos de vivir el pasado 18 de septiembre, que fue cuando la reunión esta famosa de la CELAC, que además ahí hay un tema muy profundo que seguramente nos va a llevar otros programas para hablar de ella, porque son muchos detalles que tomar en cuenta. Pues se trata de irle dando exactamente a cada aspecto el lugar que corresponde, porque son aspectos muy importantes de la vida pública de nuestro país, de su política exterior, donde debemos de ir paso a paso para que ustedes vayan entendiendo cómo ha sido desde que nació todo este mecanismo para llegar al lugar que nuestro país ocupaba como eje o como si tenía un papel preponderante en la región para llevar la política exterior, pero además este tema en específico de la no intervención, que además es una serie de doctrinas que fuimos acuñando nosotros como pueblo, como nación, como Estado, se fue gestando y fue tomando forma, y siempre México se caracterizó por ser un país que respetaba los lineamientos de una política exterior correcta, diplomática en todas sus formas, donde había ocupado un lugar muy preponderante y muy de alto liderazgo. Y ahora esta forma de la no intervención de nuestro país en formas de gobierno es que viene a cuento por lo que estuvo pasando con la CELAC y con esto desde que se gestó este tema del pueblo cubano, que empezó a tener una actitud de resistencia contra el gobierno para pedir que se respeten sus derechos humanos. De ahí, o sea, porque hay un truco que el gobierno de nuestro país ha manejado pues tramposamente, porque ha dicho que ha mandado ayuda para el pueblo, y eso, en verdad, ¿cómo lo podemos decir? Porque sabemos que la ayuda no ha sido al pueblo cubano, ha sido al gobierno cubano, al gobierno represor del pueblo cubano, a los que han recibido esa ayuda. Y además, porque ahí hay todo un tema, porque se supone que la celebración de la CELAC tiene un propósito, o sea, su propósito tenía una intención que era muy acorde a las políticas que estaban manejando estos países como Cuba, Venezuela, Bolivia, porque hay una intención obscura y el gobierno de México, alcahuete de estos, la verdad, disculpen la palabra, porque de hecho lo dijo en algún momento Belauzarán en algún comentario, y yo solamente recojo la palabra porque me parece muy acorde, porque de qué otra manera podríamos denominarlo. Trajo estos gobiernos para intentar sabotear y intentar crearle pues hacer una especie de truco para que los demás países se empujaran con ellos a la desaparición de la OEA. Y pues esto no es posible, porque debemos entender que este tema lo habíamos hablado la semana pasada, pero tiene mucha profundidad, y sí, yo creo que vamos a tomarnos un tiempo todavía a seguirlo hablando con ustedes, pero es muy profundo y tenemos que analizarlo más para que entendamos cuál es el propósito del gobierno de México, pero que además no le salió. No le salió, qué bueno que no le salió, porque su intención era oscura, y ahora parece que lo que hicieron es poner más, darle un lugar más en alto al secretario general de la OEA y mejorar su situación hoy y su visión ante los ojos del mundo. Así es. Y bueno, volviendo precisamente al principio de autodeterminación de los pueblos, les diría que está considerado como la condición así ineludible para que haya efectividad en el ejercicio de los derechos humanos. Sí. Efectivamente, porque no puedes quitarle a un pueblo su cultura, y eso está pasando, precisamente está pasando, como hemos hablado con la objeción de conciencia. No le puedes quitar ese principio
ético, ese principio moral a las personas. Pero de eso hablaremos ahora sí que también nuevamente, porque son temas que van a seguir en la mesa. Entonces, para que tú puedas tener el ejercicio efectivo de estos derechos humanos, pues obviamente instrumentos internacionales como los pactos, sí, de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales en 1966, fueron recogiendo este derecho, y que obviamente está en la Carta de la ONU, precisamente como les decía, pues es que a partir de la Primera Guerra Mundial, bueno, se empieza a gestar este organismo, y por supuesto en su artículo primero, donde están sus propósitos, pues está establecido este principio de autodeterminación de los pueblos, y así como en su artículo 55. Sin embargo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no quedó, pero se entiende que de todo su articulado está implícito el derecho de autodeterminación de los pueblos. Ahora bien, entonces, para terminar pues con este tema y seguir adelante con lo que nos toca hacer el día de hoy, es importante que entendamos entonces que todo pueblo tiene el derecho, ¿sí?, de establecer, fíjense, esto lo debemos de recordar, ¿no?, de gestar por sí mismo, de organizar, de planificar su propio desarrollo económico, social y político, ¿sí?, con sus bases culturales. Eso es lo que tenemos que respetar. Entonces, terminaría diciéndoles, pues el derecho internacional es un conjunto de principios que donde están precisamente estos dos que estamos comentando, que se llama jus cogens, y voy a decirles precisamente cómo se considera. ¿Sí? Es el reconocimiento que hace la comunidad internacional de la existencia de ciertos principios considerados vitales, ¿ok?, para la protección de los valores más importantes de la humanidad. Entonces, estas son una serie de normas imperativas, o sea, no es si quieres, son normas obligatorias para todos los países. Entonces, es precisamente ese reconocimiento internacional de que la humanidad tiene valores y principios que han sido recogidos, que están, por supuesto, de diferente manera en cada pueblo, y que se tiene el derecho precisamente de respetarlos y de conservarlos. Entonces, se dan cuenta como todo se conjuga. Todo, es que además cuando el derecho internacional nos marca, o sea, cómo tenemos los países que vivir en comunidad, se supone que todos estos organismos internacionales que se han formado, sobre todo en nuestra región, tienen un propósito de la promoción de la paz, de la seguridad y sobre todo de la democracia. Por ejemplo, el tema de la OEA, que esos son sus ejes rectores, de la razón por la que fue creada en 1948. Entonces, si ese es el propósito, además con lo que dice Nancy, en todo momento buscando y preponderando los derechos humanos de todos los pueblos de la región, bueno, además del mundo, porque después si vamos avanzando con el tiempo vamos a ir conjugando todos los organismos, todos los órganos políticos que se dan en cada continente de nuestro planeta, porque todo tiene un juego político. La geopolítica en la que estamos inmersos hoy, porque además como un sistema globalizado en el que vivimos hoy, nos permite entender, ir avanzando, y para eso es el derecho internacional público, que tiene una profundidad de estudio pues es precisamente para que podamos vivir en armonía, en paz, en seguridad y en democracia, que de ahí emana todo lo que tiene que ver con el derecho internacional público. Es lo que regula todo este sistema jurídico a nivel mundial. Entonces, la no intervención de los pueblos, que es lo que nos ocupa eso, y la autodeterminación de cada pueblo, es lo que está hoy dando forma para que entendamos la política exterior de nuestro país, que si se supone que hasta el gobierno pasado, porque debo decirles, y además ustedes dirán, bueno, hay una cierta, pues, manera de empujar de mi parte de decir, pero es que yo tengo que comunicarles a ustedes lo que estoy viendo, porque además con un análisis geopolítico y sabiendo y conociendo cómo ha sido la historia de la política exterior de nuestro país, hoy debo decirles que estoy viendo una inmensa falta de preparación en las autoridades de nuestro país para ejercer y para llevar y conducir la política exterior de nuestro país, principalmente empezando por el Ejecutivo, que no tiene idea de nada, sino esta forma de hacer su política y de conducir la política exterior obedece netamente a ir generando y formando pues esta idea que ellos traen
partiendo del Foro de Sao Paulo, del dominio de la región. Por eso esta reunión del pasado 18 de junio, de hacer su reunión de la CELAC en México, que además el presidente López Obrador es el presidente que hoy tocó en este año o que presida el organismo, y su intención, que sabemos que esto, por eso fue la invitación de estos dictadores cubano y venezolano, para que lo acompañaran y le hicieran el marco para él, pues porque además es un plan de ellos que querían destituir a la OEA para ellos llevar el liderazgo en Latinoamérica. Sin embargo, pues qué bueno que no les salió del todo el plan, y que esta política exterior se debe manejar de la mejor manera, y entendamos que, imagínense ustedes, figuras como García Robles, Jorge Castañeda, Manuel Tello, Rosario Green, es que aquellos eran gente, eran agentes diplomáticos importantes, además con una formación profunda, bien preparados, que representaban nuestro país, que conducían los mecanismos de la política exterior para que el presidente de la República en su momento la condujera de manera adecuada, y hoy no estamos viendo esto en nuestro país. Es una lástima y una pena. Así es indignante. Bueno, amigos, pues vamos a nuestro corte, sigan con nosotros, aquí nos quedamos. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Canal Foro CX marca la diferencia. El llanero solitario. Canal Foro CX. Muy bien, amigos, pues vamos a este momento que a mí me encanta. Ahora sí que es como el momento frena. Ya próximamente vamos a usar nuestros elementos frena en este espacio, porque es como el de la ciudadanía crítica, el de la ciudadanía reflexiva y de la ciudadanía, por supuesto, participativa, que es lo más importante. Pues vamos a ver el primer video para que veamos nuestros derechos, cómo están. Es un artículo que está, si no me equivoco, desde la Constitución de 1857. Y ya es otra realidad, la del país, desde luego. Y se ha usado como medida represiva en otros gobiernos. Nosotros nunca lo hemos aplicado y no lo vamos a aplicar. Aquí pueden venir extranjeros y manifestarse con absoluta libertad. Entonces, hay que analizar la posibilidad de quitarlo, reformarlo. No nos ayuda, porque nosotros no tenemos propósitos autoritarios ni de censura a nadie. Queremos garantizar las libertades plenas a todos. Además es muy bueno el debate. Por eso
lo mejor que hay como sistema político es la democracia, está demostrado, lo menos malo, como dicen los escépticos. Eso es lo mejor, no hay otro sistema político más conveniente que la democracia. Y esto tiene que ver con las libertades. Entonces, que todo mundo pueda expresarse y así se enriquece la vida pública, con el debate. Entonces sí, vamos a analizarlo. A lo mejor nos está escuchando o le van a informar al secretario de Gobernación para que lo analice, porque son otros tiempos. Bueno, amigos, el derecho de los mexicanos que tenemos para que no se intervenga en política por parte de extranjeros es precisamente para preservar la cultura, para preservar el marco jurídico, para preservar el respeto a los derechos humanos. Puede ocurrir lo contrario, que quiera intervenir un extranjero porque se están violando los derechos humanos de un pueblo, ¿no? Como pasa en Cuba y pasa en Venezuela, y nadie puede intervenir. Entonces ahora resulta que es bueno que se venga un extranjero y que intervenga. Una cosa es lo que vamos a platicar en el siguiente video, ¿no? Sobre manifestaciones expresas directas en un evento público al que fueron invitados mandatarios, y otra que se tenga gente en el país interviniendo en política, por ejemplo, en partidos políticos, concretamente. Sí, bueno, sí, porque además no lo estaba pensando exactamente lo que acabas de mencionar, porque es cierto, la intervención del presidente Luis Lacalle no tiene que ver con eso, porque era un tema que estaba planteándose en una mesa de una reunión que había muchos extranjeros, pero que además está consensuada. Ok, pero ahorita, netamente este tema, a mí lo único que me deja ver claro es nunca el gobierno de México admitió extranjeros que intervinieran en las políticas públicas o en la vida pública política de nuestro país. Y hoy sabemos que ha venido contingentes de cubanos del régimen castrista a asesorar al gobierno, contingentes venezolanos y además incluso españoles, pero incluso hasta terroristas que están llevando a cabo cómo se conduce. Por ejemplo, el dirigente de Morena es un señor de... se me fue el nombre, pero es extranjero. Tiene acento venezolano, Díaz Polanco, el mero. Tiene acento venezolano, sin embargo dicen que es dominicano. Pero bueno, él, yo pienso que es venezolano, no lo sé, pero tiene acento venezolano y lo ponen como dominicano para que no sea obvio, pero pues no es un acento dominicano. Entonces, yo conozco todos los acentos del continente, entonces pues no me suena dominicano. Entonces yo creo que tiene un propósito simplemente para eso, para justificar la presencia de extranjeros, para poder llevar a cabo la cuarta transformación de este país, que ya sabemos hacia dónde se conduce, hacia el régimen castrochavista en nuestro país. Así es. Pues bueno, amigos, vamos a ver, ahora sí, ya lo mencionó Arely, pues los siguientes videos. Gracias, quédense. Nuestra participación en este foro obedece a una concepción virtuosa, no reaccionaria. Nuestro país integra este foro donde puede intercambiar y coincidir con países de América Latina y del Caribe. Integra este foro porque la CELAC ha profundizado y ampliado sus relacionamientos con otros países del mundo. Esto no significa que integrar la CELAC de alguna manera caiga en desuso la participación en la OEA. Queremos ser bien claros al respecto. Los gobiernos nacionales, tanto como los gobiernos de los distintos organismos, son esencialmente criticables y también son materia de cambio. Y por eso se puede discrepar con una conducción, pero no se puede desvirtuar el organismo. Decía el presidente López Obrador en sus palabras
algo que compartimos desde nuestro país, que es la autodeterminación y la no intervención. Pero uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la CELAC es la democracia. Y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres. El estado más puro de una persona es la libertad. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Ministros, representantes de organizaciones internacionales, mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros. Bueno, obviamente ahí estaba diciendo el presidente de Paraguay que es de caballeros decir que no hay ningún cambio en su postura. O sea, ellos desconocen a ese gobierno. En caso que sea así, un Estado lo que tiene que hacer es no tener embajada, no tener la embajada de Venezuela en Paraguay, ni tampoco tener embajada en Venezuela, ¿no? Eso es cuando se hace un desconocimiento de un Estado-nación. Este es un punto importante porque estamos hablando de una reunión internacional donde sí se puede hablar de política porque a eso vienen. Entonces no importa que estén en un país extranjero porque precisamente la invitación pues es a jefes de Estado y a mandatarios para que hablen de los problemas comunes en la región. Entonces terminaron hablando, imagínense, de pedir vacunas, de hacer una estación espacial latinoamericana, por Dios, primero que atiendan el hambre, sí, la pobreza en sus países, o sea, estos sueños guajiros que luego conectan tan bien con gente que no tiene mucha idea de cómo se maneja la economía. Y también salieron ahí tirándole al gobierno de los Estados Unidos, relegando al embajador, donde están haciendo afrentas que en este tema de, por ejemplo, la autodeterminación de los pueblos que he estado hablando, tú no le puedes pedir a un país, si hubiera embargo, que ya explicamos ahora sí que extensivamente por qué no hay, si lo hubiera, no le puedes pedir eso. Sí, ahora, oye, pero es que los derechos humanos, sí, pero tú no puedes incidir en su política de con quién comercia, porque ellos no están violando los derechos humanos, o sea, no existe tal embargo, no existe tal bloqueo, por ende, lo único que existe es una decisión de comerciar o no con un pueblo. Entonces, eso es de la autodeterminación. Entonces, sí es importante que entendamos que esta reunión hubo dos presidentes muy dignos que ante la afrenta recibida de tener como invitado especial a uno de los dictadores de la región, el otro no pudo venir afortunadamente, pero aparte llega de improviso Maduro, porque no estaba, ni siquiera él no estaba contemplado, habían dicho que enviaba a alguien. Entonces verdaderamente sí me pareció muy importante que ahora sí que ejercicio de expresar la autodeterminación de sus pueblos, los presidentes de Uruguay y Paraguay, dos países tan pequeños pero tan dignos, y que lo hicieran valer. Eso se necesita hoy en el concierto internacional y no estar aplaudiendo a las dictaduras. Así que la verdad es que además la región no respondió. La gente no quiere, me refiero a los mandatarios y tampoco ahora sí que los ciudadanos queremos salirnos de la OEA. Sí, esa es la realidad. Entonces no vino el de Brasil, no vino Ecuador,
no vino, bueno, el de Argentina iba a venir, pero tienen un problema interno, entonces ahora sí que llegó, pero ya estaba destituido, entonces ya no se podía quedar a la reunión, se tuvo que regresar, ¿sí? Y entonces países muy dignos no estuvieron presentes. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sí, además porque, por ejemplo, que nació precisamente en Brasil el Foro de Sao Paulo y sabiendo y atendiendo lo que ha vivido el pueblo brasileño con este problema, y el presidente Bolsonaro claramente, porque además él se salió de la CELAC hace el año pasado precisamente, se sale y es un mensaje muy claro, pues que no está de acuerdo con las políticas, porque además la CELAC sin quererlo, lo impulsó el presidente Felipe Calderón porque fue creado en nuestro país y fue la primera cumbre que se hizo en nuestro país en el año 2010. Pero, sin embargo, y precisamente fue el comentario de Nicolás Maduro que le dijo al presidente López Obrador que parecía una paradoja del destino que ahora fuera quien presidía y quisiera impulsar una iniciativa desde una organización que creó su peor adversario, lo mencionó así con humor, pero pues ciertamente hay un fondo ahí. Sin embargo, estos dos dictadores del continente, de la región, han querido aprovechar esta coyuntura para ellos empujar sus propósitos de dominación de la región. Ese es el propósito real, y gracias al presidente Lacalle, que tuvo todo el valor de decirlo, dijo con prudencia, con calma, pero con firmeza, lo tengo que decir, y lo dijo. Y también pues el presidente de Paraguay, bravo por ellos, pues algo bueno pasó en ese momento, que fue muy bueno decir las cosas como son. Así es, porque este grupo sí efectivamente va en el sentido de no están de acuerdo con las políticas de la globalización, del intercambio comercial entre pueblos, sino con políticas hacia adentro, ¿sí? Este tema quieren revivir el tema del proteccionismo y que por supuesto por eso ahora le va tan bien estas ideas socialistas, estos aires comunistoides de todas estas dictaduras que se hacen llamar bolivarianas. Muy bien, amigos, pues vamos a nuestro corte y regresamos con nuestro invitado. Quédese con nosotras. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la sobremesa política. Hola, ¿cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Canal Foro CX marca la diferencia. Estamos esta tarde con Sergio Dena, nuestro querido amigo. Sergio, qué gusto tenerte aquí. Es un gusto de verdad saludarte. ¿Cómo estás, Sergio? Debo decirles que Sergio Dena trabajó en la ONU por parte del Gobierno de México para llevar a cabo los mecanismos de paz que se dan en la región, y ha tenido una experiencia extraordinaria en la ONU, en sus trabajos como en el servicio exterior de nuestro país, para llevar a cabo y además aprender y contarnos cosas que importan hoy para lo que está ocurriendo, porque acabas de escuchar, has escuchado lo que hemos hablado hoy, querido Sergio, y vas a compartir con nosotras tu experiencia como, pues en tu cargo, en los cargos que tuviste desde el gobierno de nuestro país ante la ONU, y queremos que nos hables de eso y cómo ves tú lo que ha estado pasando en nuestro país y tu experiencia fuera lo que ves hoy en México. Bienvenido, Sergio. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Arely. Es un verdadero gusto estar aquí con el programa con ustedes. Un programa que ya he tenido oportunidad de verlo en ocasiones anteriores y es realmente ameno, interesante, y lo que aportan es algo sumamente positivo. Es que las felicito por su programa y es un honor estar aquí con ustedes para poder compartir algo de mi experiencia a lo largo de mi vida profesional.
Así que gracias por la invitación. Gracias a ti. Muy bien, Sergio. Bien. Oye, pues vamos a entrar en materia. A mí me gustaría mucho que nos platiques cómo has visto a lo largo de los años y con tu experiencia que se haya llevado a cabo la doctrina Estrada y la doctrina Monroe para nuestra audiencia, para que ellos se puedan empapar. Mira, yo tuve la oportunidad de leer hace años, una colección de 3 libros. No recuerdo exactamente si era impreso por la Secretaría de Relaciones Exteriores o por el embajador Rafael de la Colina. Se llamaba 150 años de política exterior de México. Y empezaba el libro con algo sumamente interesante. Decía que al triunfo de la independencia, el gobierno se encontraba con 2 preocupaciones muy grandes. Una hacia adentro y otra hacia afuera. Hacia adentro era cómo consolidar y fortalecer al nuevo gobierno. Y hacia afuera era cómo actuar para lograr el reconocimiento de la comunidad internacional a ese nuevo gobierno surgido del triunfo del movimiento de independencia. Y eso se me quedó muy grabado, se me quedó sumamente grabado. Fue un libro muy interesante, les digo, una edición de 3 libros sumamente interesantes. Y cuando hablamos de la doctrina Estrada, cuando hablamos del principio de autodeterminación de los pueblos, cuando hablamos de la no intervención, hay ocasiones en que, pues para bien o para mal, necesitamos analizarlas desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista exterior, es cierto, los países son libres y soberanos. Cada país elige o establece la forma de gobierno que quiera llevar, cómo quiera organizarse. Y hay ocasiones en que esa forma de gobierno elegida por un país, pues por alguna razón, no tiene el resultado que se esperaba. O cuando surgen inconvenientes o contradicciones al interior de una sociedad, que es algo de la experiencia que a mí me ha tocado ver. En los años 60 y 70 se encontraba Centroamérica, prácticamente, no solamente Centroamérica, sino Centroamérica y Sudamérica se encontraban en una situación tremendamente de crisis. Golpes de Estado y revoluciones. Eran situaciones, eran años muy difíciles y las atrocidades que se cometían eran serias y pesaban. Y entonces había que ver, cuando los estados no podían en un momento dado solucionar esos conflictos, ver de qué manera podía solucionarse. En los casos, por ejemplo, de Centroamérica, la revolución en El Salvador, la revolución en Nicaragua, la revolución en Guatemala, es cierto, decían ellos, cuando llegamos nosotros como misión de paz, todavía en el proceso de negociación de los acuerdos de paz y después en la vigilancia o en la supervisión de los compromisos que habían contraído las 2 partes, el primer rechazo que teníamos era por parte de la sociedad. Y lo veíamos con razón, porque decíamos o pensábamos, es cierto, es problema de ellos, no, ¿por qué vienen a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer? Y eso lo entendimos, pero cuando un conflicto no hay cierta capacidad, cierta voluntad por solucionar un conflicto de esa naturaleza, donde hay crímenes, donde hay masacres, donde había una política de tierra arrasada, en el caso, por ejemplo, de Ríos Montt en Guatemala, hay ocasiones en que esa intervención se hace necesaria. Las intervenciones no solamente son de forma armada, las intervenciones también pueden ser de forma pacífica. Y cuando una intervención es de forma pacífica, la herramienta con la que se encuentra uno es con la diplomacia. Porque la diplomacia es la que nos permite sentar a las partes en conflicto y decir, ya no es posible, por ejemplo, en el caso de Guatemala, después de 50 y tantos años de guerra, que no eran realmente 57 años de guerra, porque había tiempos o espacios en los que no se combatía, pero que tenían 50 y tantos años de estar peleando, decían, ok, se quiere solucionar el conflicto, quieren que haya paz, quieren lograr un acuerdo de paz, tenemos que negociar. Y entonces las mismas partes solicitan la participación de un mediador, de un negociador, que en este caso normalmente ha sido Naciones Unidas como misión de paz. Y
la diplomacia es lo que nos va a permitir que las dos partes concluyan en un resultado. La diplomacia es lo que va a permitir que en un momento determinado las partes en conflicto lleguen a un acuerdo y pongan fin a esa guerra de tantos años. Hubo negociación en Guatemala, hubo negociación en El Salvador y pues se suspendió, se puso fin al conflicto armado. Pero sí entendíamos que el rechazo de la sociedad pues era válido en alguna medida, ¿no? Porque no podíamos ir a decirles qué tenían que hacer. Sin embargo, era necesaria la presencia porque las partes no tenían esa voluntad de negociar y terminar el conflicto, donde había muchísimas masacres, asesinatos, muertes, abusos de poder, golpes de Estado. No había forma de poner fin a eso que no fuera por medio de un proceso diplomático. Y esa fue la diplomacia la que permitió esos conflictos. Por eso, si hablamos de no intervención, tendríamos que ver desde qué punto de vista lo estamos analizando. Si desde el punto de vista de una intervención armada, pues sí, es condenable a todas luces. Pero si vemos la intervención en algunos momentos como algo que puede solucionar un conflicto o puede dar por terminado una controversia y las partes lo solicitan, pues yo creo que en ese momento la intervención sí se puede ver como algo positivo, ¿no? Eso fue la experiencia que yo tuve. Ahora, en el caso de México, pues la diplomacia, ¿desde cuándo viene? Yo pienso, creo llegar a la conclusión de que aun cuando antes de los tratados de Córdoba, México ya había vivido diplomacia, yo creo que a través de los acuerdos de Córdoba entre O'Donoghue e Iturbide, es cuando realmente despega todo el proceso diplomático ya para México como un país libre e independiente. Ahí empieza el inicio de la diplomacia en México, el inicio de la política exterior de México, que la vimos reflejada a lo largo de nuestra historia. Vean, por ejemplo, las negociaciones o la diplomacia utilizada por los negociadores en la época de Juárez para la suspensión de la deuda, y hemos tenido grandísimos diplomáticos de un renombre increíble. Ya lo mencionaba Arely, Alfonso García Robles, que fue inclusive nombrado Premio Nobel de la Paz en 1982. Y todo porque la misión que él llevó a cabo fue prohibir que se estableciera en América Latina una región donde hubiera armas nucleares, porque fue como una respuesta a la amenaza de las armas nucleares en Cuba, cuando estaba Kennedy como presidente. Y entonces él empieza a negociar, claro, con las instrucciones, mejor dicho, de Gustavo Díaz Ordaz, e inicia el proceso de negociación. Y logran al final de cuentas establecer por primera vez una zona con la prohibición de que utilizaran las armas nucleares. Y eso le mereció el Premio Nobel de la Paz en 1982. Rafael de la Colina, otro gran político que nace en el siglo antepasado, pero que logra desempeñar cargos como cónsul en mayor parte de los estados de Estados Unidos y que prestó una gran ayuda y protección para todos los mexicanos que estaban como migrantes allá cuando el gobierno de Estados Unidos estaba contratándolos o reclutándolos para enviarlos a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fue un papel también muy importante y vemos su nombre reflejado ahí en el Congreso de la Unión. Es decir, hemos tenido grandes políticos, el Grupo Contadora a principios de los 80, se decía mucho, se inicia con la Declaración Franco-Mexicana, donde se reconocía al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, se reconocía como una fuerza política en El Salvador. Y entonces, como una fuerza política representativa, podía estar en capacidad de negociar a nivel internacional la solución del conflicto. Entonces, había que reconocer, había que emitir esa declaración de reconocimiento hacia el Frente Farabundo Martí para que como ente internacional pudieran en el espacio internacional negociar el proceso de paz. Se decía que México estaba interviniendo en la política interna de otro país, pero les repito, hay ocasiones en que es a veces necesario, ¿no? Cuando tiene como propósito terminar un conflicto de esta naturaleza. Pero cuando las partes lo piden, pues realmente el problema no existe, ¿no? Cuando las partes en conflicto solicitan o piden la intervención de un tercero,
pues lo logran. Como por ejemplo en los casos de derecho internacional privado, las partes en conflicto pues pueden señalar un propio árbitro, ¿no? No necesariamente un tribunal que dé arbitraje a ese conflicto. Esto también pasa en el nivel de derecho internacional, en los casos, por ejemplo, de conflictos armados. Pero es un tema sumamente interesante, me apasiona mucho este tema, sobre todo porque la historia de México ha sido una historia de mucha política hacia el exterior, llena de diplomacia. O sea, México se ha caracterizado por su diplomacia. Exacto, a eso iba yo, Sergio, es así porque lo dijiste, es cierto, cuando García Robles, y sabes, yo ahorita que mencionas esos temas, que además tú estuviste inmerso en ellos, y yo recuerdo yo estudié la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, mis cursos de Derecho Internacional Público después de que regresé de estudiar en Italia la materia, y ahora escucharte a ti con todos estos temas, porque además muchos de los maestros que yo tuve de la Secretaría de Relaciones Exteriores eran diplomáticos reconocidos, gente del Servicio Exterior mexicano, que aprendí cosas importantísimas, y escuchándote hablar ahora lo recuerdo. Nancy te mencionaba de la doctrina Monroe, porque decía el presidente James Monroe, que fue lo que tú habías mencionado hace un momento, el que él la creara con esta intención, y me recuerdo también, porque ya después viniendo más acá el tiempo, con el presidente Kennedy, porque, ¿sabes? Esto de llevar a cabo esta política exterior de paz de nuestro país, recuerdo cuando el presidente Kennedy le ordena a Nikita Khrushchev, ahí estando en Cuba, porque esa es una de las cosas de lo que no mencionan los cubanos, porque la isla representa una seria amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque es donde en el periodo del presidente Kennedy, Nikita Khrushchev tenía ahí sus misiles para lanzarlos, y fue que le dijo, si no los quitas, es que te voy a lanzar yo los míos y voy a acabar con la isla. Entonces, el gobierno cubano obligó a Nikita Khrushchev a salir de ahí. Esa es parte de lo que, y no se dice, por eso la diplomacia de nuestro país, después de esas cosas que se ha conjugado con los Estados Unidos, porque nos conviene mantener esa relación tan alta, que se mantenga en esa forma diplomática en nivel alto, para mantener esa seguridad de nuestro país, y Estados Unidos a su vez mantener su propia seguridad por la frontera que hacemos con ellos. Así es. Así es, así es. Hombre, Sergio, pues la verdad ha sido un placer, sabemos que no será la última vez, en esta ocasión pues ya se nos terminó el tiempo, la verdad es que fue un placer escucharte, se nos fue volando, y pues te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde con nosotras. Por el contrario, gracias a ustedes. Sergio, vas a estar pronto aquí porque veo que hay muchos temas y tú traes un gran conocimiento en la materia, entonces seguro, ¿verdad, Nancy? Que con mucho gusto lo vamos a tener de nuevo aquí con nosotras. Ha sido un placer, Sergio, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, y el placer fue mío haberles acompañado en este programa. Muchas gracias. Amigos, y bueno, pues con esto, ahora sí que nos despedimos de ustedes para volvernos a ver cuando nuevamente se abra su espacio para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago y les agradezco que hayan estado con nosotras. Pues se acabó, lástima que se acabó el festival de hoy. Sí. Amigos, hay que pedir la bendición de Dios, que es lo que nos importa sobre todas las cosas. Que Dios bendiga sus casas, sus familias, sus negocios, sus vidas en general, sus seres queridos, sus trabajos. Que Dios bendiga a nuestro país. Jalemos la bendición de Dios. Vienen cosas importantes para nuestro país. Pidamos porque este país sea bendecido. Adoremos a Dios, obedezcamos su ley, porque de ahí emana todo. Sean ustedes muy bendecidos, que pasen muy buena tarde y hasta la próxima. Soy Arely Meja. Hasta la vista. Canal Foro CX marca la diferencia.